En el año 1571, el Mediterráneo ya no era solo un mar. Era una frontera invisible que separaba la seguridad del abismo. Un espacio donde cada puerto podía convertirse en el siguiente objetivo. Durante décadas, el Imperio Otomano había avanzado sin encontrar un freno real. Sus ejércitos conquistaron territorios en Europa y Asia. Sus flotas dominaron rutas comerciales que habían sido cristianas durante siglos. Para muchos contemporáneos, su expansión parecía imposible de detener. La caída de Chipre marcó un punto de inflexión. No fue solo la pérdida de una isla estratégica. Fue la confirmación de un temor que Europa llevaba tiempo evitando. Si una posesión tan defendida, tan valiosa y tan lejana del corazón otomano había caído, entonces ninguna frontera podía considerarse segura. Las noticias se propagaron con rapidez por todo el continente. Venecia quedó paralizada por el golpe. Su prestigio marítimo, construido durante generaciones, se vio amenazado en cuestión de meses. Las rutas comerciales comenzaron a vaciarse. Los mercaderes temieron zarpar. El mar, que durante siglos había sido fuente de riqueza, empezó a parecer una condena. En las cortes europeas reinó la incertidumbre. Nadie quería ser el siguiente en provocar al sultán. Nadie quería cargar con una guerra que parecía perdida antes de empezar. La diplomacia se volvió frágil. Las alianzas, inestables y llenas de desconfianza. Roma observaba en silencio. Para el Papa Pío V, lo ocurrido no era solo política o estrategia militar. Lo interpretó como una señal, una advertencia, un momento decisivo para la cristiandad. Mientras Europa dudaba, los astilleros otomanos no se detenían. Las galeras se multiplicaban. Los arsenales trabajaban sin descanso. Todo indicaba que el dominio del Mediterráneo estaba a punto de consolidarse. Y, sin embargo, bajo esa aparente quietud, algo comenzaba a cambiar. Durante años, Europa había respondido al avance otomano con evasivas. Tratados frágiles, tributos silenciosos, promesas diseñadas únicamente para ganar tiempo. Cada reino confiaba en que la tormenta pasaría de largo. Cada potencia esperaba que el golpe cayera sobre otro. Pero tras la caída de Chipre, esa ilusión se desmoronó. El miedo dejó de ser individual. Se volvió colectivo. En Roma, el Papa Pío V comprendió que el Mediterráneo había llegado a un punto crítico. No se trataba solo de rutas comerciales o de prestigio naval. Estaba en juego algo mucho más profundo. La capacidad de Europa para defenderse a sí misma. El pontífice sabía que ningún reino, por poderoso que fuera, podía enfrentarse solo al Imperio Otomano en el mar. La flota del sultán era demasiado grande, demasiado experimentada, demasiado segura de su dominio. La única alternativa era una que Europa había evitado durante siglos: unirse. La idea provocó rechazo inmediato. España y Venecia arrastraban viejas desconfianzas. Génova defendía sus propios intereses comerciales. Los estados pontificios carecían de una flota comparable. Cada parte temía ceder poder, prestigio o control. Las negociaciones fueron largas y tensas. Se discutió cada barco, cada soldado, cada moneda. ¿Quién asumiría los mayores riesgos? ¿Quién tomaría las decisiones finales? ¿Quién cargaría con la culpa si todo fracasaba? Durante meses, la alianza estuvo a punto de romperse antes de nacer. Pero el recuerdo de Chipre seguía presente en cada conversación. Y cada informe llegado desde Oriente reforzaba la misma advertencia. La flota otomana se estaba preparando. Finalmente, la necesidad venció al orgullo. Así nació la Santa Liga. Una coalición frágil, forjada por el miedo y la urgencia. Consciente de que solo tenía una oportunidad. Pero aún quedaba la cuestión más delicada de todas. ¿Quién debía comandarla? Cuando el nombre de Don Juan de Austria comenzó a circular entre los comandantes de la Santa Liga, la reacción no fue unánime. Para algunos, era una elección audaz. Para otros, una temeridad. Don Juan no era un veterano de 1000 batallas navales. No era un almirante curtido en décadas de guerra marítima. Y, sobre todo, era joven. Demasiado joven, decían muchos, para cargar con el destino del Mediterráneo. Pero su elección no fue casual. Hermanastro del rey Felipe II de España, Don Juan había sido criado lejos del brillo de la corte, bajo una disciplina estricta. Educado para obedecer antes de mandar. Formado en la guerra terrestre, no en el lujo. Había demostrado valor, determinación y una lealtad absoluta a la corona.
Para el Papa Pío V, eso era esencial. La Santa Liga no necesitaba solo un estratega. Necesitaba un símbolo. Alguien que no representara únicamente a España, a Venecia o a Roma. Una figura capaz de situarse por encima de rivalidades antiguas. Don Juan encajaba en ese papel. Aún así, las dudas persistían. Almirantes veteranos lo observaban con escepticismo. Capitanes experimentados se preguntaban si debían obedecer a un hombre con menos años que ellos. La flota que se estaba reuniendo era enorme, diversa y difícil de controlar. Cualquier error podía convertirla en un caos flotante. Don Juan lo sabía. Lejos de imponer su autoridad, optó por escuchar. Reunió a los comandantes. Escuchó consejos. Aprendió de quienes llevaban toda una vida en el mar. No prometía victorias fáciles. No hablaba de gloria personal. Hablaba de disciplina, de orden, de propósito. Mientras la flota tomaba forma, dejó claro algo fundamental. Cuando llegara el momento, no habría retirada. Sin saberlo aún, aquel joven comandante estaba a punto de enfrentarse a la prueba que definiría su nombre para siempre. Cuando la flota de la Santa Liga comenzó a reunirse, el Mediterráneo occidental se llenó de velas. Puertos acostumbrados al comercio vieron llegar galeras de guerra, maderas nuevas, cañones, hombres que sabían que quizá no regresarían. Desde Barcelona hasta Mesina, la actividad fue constante. Astilleros trabajando día y noche, cuerdas tensándose, remeros entrenando hasta el agotamiento. No era una flota cualquiera. Cada nave representaba un reino. Cada estandarte contaba una historia distinta. Y, sin embargo, todas avanzaban hacia un mismo destino. La concentración final tuvo lugar en Mesina, en Sicilia. Allí, la Santa Liga mostró por primera vez su verdadera dimensión. Más de 200 galeras alineadas. Un espectáculo imponente y frágil al mismo tiempo. Don Juan de Austria recorría los muelles observándolo todo. Sabía que aquella fuerza, impresionante a la vista, podía desmoronarse sin disciplina. El enemigo no era solo la flota otomana. También lo eran el miedo, el cansancio y la desconfianza interna. Entre los miles de hombres embarcados había soldados anónimos. Jóvenes sin nombre. Veteranos de campañas olvidadas. Algunos habían escrito cartas de despedida. Otros miraban el horizonte en silencio. Entre ellos, sin que nadie lo supiera aún, viajaba un soldado español que años después convertiría la guerra en palabras. Por entonces no era escritor. Solo uno más entre tantos, armado y dispuesto a luchar. Antes de zarpar, Don Juan impuso normas claras. Prohibió saqueos. Exigió respeto entre flotas. Recordó que la indisciplina podía ser tan letal como el enemigo. También hubo espacio para lo espiritual. Misas a bordo. Rosarios repartidos. Confesiones silenciosas. Cuando la flota abandonó Mesina, no hubo celebraciones. Solo remos golpeando el agua y maderas avanzando hacia lo desconocido. Todos comprendieron algo. El Mediterráneo había dejado de ser un mar. Se había convertido en un campo de batalla en espera. El 7 de octubre de 1571, el sol apenas iluminaba el Golfo de Patras. El mar estaba tranquilo, como si aguardara consciente el momento que estaba por llegar. Pero bajo esa calma, la tensión era insoportable. Cientos de galeras cristianas avanzaban en formación. España, Venecia, los estados pontificios, Génova. Cada nave llevaba hombres de distintas lenguas, culturas y experiencias, todos unidos por una causa mayor. En los puños de sus remos, en el sudor de sus frentes, había algo que no se podía enseñar: el miedo y la determinación mezclados. Enfrente, más de 250 galeras otomanas se alineaban bajo la bandera del sultán. Veteranos curtidos en 1000 batallas, al mando de Alí Pachá, miraban hacia el horizonte con la confianza de quien cree que la historia ya le pertenece. Desde las galeras cristianas, Don Juan de Austria recorría el frente. Cada mirada, cada gesto, cada orden eran medidos con precisión. No podía permitirse un error. El destino de Europa estaba suspendido de un hilo, invisible, pero mortal. Entre los combatientes, muchos ignoraban que aquel día sería recordado por siglos. Algunos rezaban en silencio, otros se confesaban. Y, entre ellos, un joven soldado español, ya marcado por la historia sin saberlo, ajustaba su armadura ligera y miraba al frente, preparándose para un combate que cambiaría su vida. Su nombre era Miguel de Cervantes,
y aún no sabía que perdería la movilidad de su mano izquierda, pero ganaría la inmortalidad. Las naves se acercaban unas a otras. El viento traía olor a sal, madera y pólvora. Cada comandante sabía que, en cuestión de segundos, la calma terminaría todo. Cuando las galeras chocaron, el mar dejó de ser un espacio tranquilo. Se convirtió en un infierno líquido. El estruendo de los cañones resonaba como truenos, mezclado con gritos, órdenes y rugidos de hombres que luchaban por sus vidas. Los soldados de la Santa Liga se lanzaban a los abordajes. Grapas, cuchillos y espadas se cruzaban en un caos brutal. No había espacio para errores ni dudas. Cada golpe podía ser el último. Cada maniobra, una cuestión de vida o muerte. Entre ellos, un joven soldado llamado Miguel de Cervantes luchaba con fiebre y cansancio. Recibió 3 disparos de arcabuz en un solo abordaje. Uno de ellos le inutilizó la mano izquierda para siempre. Pero, a pesar del dolor, se mantuvo firme. Sabía que aquel día no se trataba solo de supervivencia, sino de formar parte de algo que trascendería generaciones. Don Juan de Austria recorría las cubiertas de las galeras, dando órdenes con voz firme. Se movía entre la confusión, inspirando disciplina y coraje. Los capitanes cristianos maniobraban sus naves con precisión, tratando de contener la fuerza otomana. El enemigo no se rendía. Cada abordaje era una prueba de resistencia y astucia. El choque de culturas, de civilizaciones, se hacía tangible. El acero cristiano se cruzaba con el acero otomano. El sudor y la sangre se mezclaban con la espuma del mar. Mientras la batalla se prolongaba, la tensión se sentía en cada esquina de la flota. Los gritos de los comandantes se perdían entre el rugido de los cañones. La coordinación comenzaba a dar frutos. El enemigo sentía por primera vez que su dominio podía ser desafiado. Cervantes se convirtió en un ejemplo silencioso de coraje. Cada golpe, cada maniobra, cada decisión contaba para algo mucho más grande que cualquiera de los hombres que allí luchaban. A medida que el sol alcanzaba su punto más alto sobre el Golfo de Patras, el caos seguía reinando en las cubiertas. Las galeras cristianas y otomanas seguían chocando, pero algo comenzaba a cambiar. Pequeños grupos de soldados abrían brechas en las filas enemigas. Los remos golpeaban con más fuerza. Las maniobras se hacían más precisas. Don Juan de Austria recorría la línea, observando con ojos atentos. Cada comandante debía cumplir su función. Cada capitán debía mantener la disciplina. Un movimiento en falso podía arruinar todo lo logrado. Pero la coordinación empezaba a dar resultados. En medio de la confusión, los soldados de la Santa Liga luchaban con furia concentrada. Cada abordaje era más efectivo. Cada estocada, más mortal. El enemigo, confiado por su experiencia y superioridad numérica, empezaba a sentir presión. Entre ellos, Miguel de Cervantes permanecía firme. Herido, con la mano inutilizada, continuaba empuñando su espada. No era el más fuerte ni el más rápido, pero su coraje, su determinación y su fe eran inquebrantables. Aquel día, su nombre se volvería historia. Los cañones tronaban, las gradas crujían y el mar se teñía de rojo y espuma. El sonido de los remos, los gritos y el choque de metales llenaban el aire. Cada segundo contaba. Cada maniobra era crucial. Los capitanes otomanos intentaban reagrupar a sus hombres. Mandaban señales, pero la presión de la Santa Liga era implacable. Las brechas se hacían más grandes. Los remos sincronizados y los soldados organizados avanzaban como un solo bloque. Por primera vez, el enemigo dudaba. Don Juan observaba con calma tensa. Cada victoria parcial debía consolidarse. La fuerza de la unidad, la disciplina y la determinación podía enfrentar incluso al enemigo más temible. El Mediterráneo comenzaba a presenciar algo diferente. Resistencia organizada, una respuesta que definiría el futuro de Europa. El sol comenzaba a descender sobre el Golfo de Patras, pero la batalla seguía rugiendo con una intensidad inhumana. El choque de galeras, el estruendo de cañones y el grito de los hombres llenaban el aire como un rugido de tormenta. Por momentos, parecía que el mar mismo temblaba bajo la furia de los combatientes. Don Juan de Austria, firme en su nave insignia, recorría la línea. Su mirada evaluaba cada maniobra, cada formación, cada brecha en las filas enemigas. Los capitanes sabían que, por fin, la disciplina y coordinación de la Santa Liga empezaban a rendir frutos. Los enemigos, superiores en número y experiencia, comenzaban a mostrar señales de vacilación. En cubierta, los soldados luchaban con fiereza concentrada. Cada estocada contaba.
Cada golpe de remo se convertía en un acto de resistencia. Los hombres comprendían que aquel día no era simplemente una batalla naval. Era un enfrentamiento que decidiría el destino de la cristiandad en el Mediterráneo. Entre ellos, Miguel de Cervantes seguía empuñando su espada. Herido, con la mano izquierda inutilizada, continuaba en el combate, desafiando el dolor. Su determinación silenciosa se convirtió en símbolo de resistencia. A su alrededor, compañeros caían o eran arrastrados al agua, pero él permanecía firme, consciente de que aquel momento trascendería generaciones. La flota cristiana, como un bloque unido, comenzaba a romper la cohesión de las líneas otomanas. Las galeras venecianas y españolas coordinaban sus maniobras con precisión. Cada abordaje exitoso debilitaba al enemigo, y cada brecha abierta era un paso hacia la esperanza. El mar, teñido de rojo y espuma, se convirtió en un escenario de heroísmo y sacrificio. Don Juan observaba con calma tensa. Sabía que la victoria todavía no llegaba, pero la marea empezaba a inclinarse a su favor. El sol se ocultaba lentamente sobre el golfo de Patras, iluminando un mar que ya no estaba en calma. Las galeras cristianas, maltrechas pero firmes, se alineaban mientras el humo de los cañones se elevaba al cielo. El rugido de la batalla había disminuido, pero su eco permanecía en cada rostro, en cada madera astillada, en cada remo. Don Juan de Austria recorría las cubiertas, observando la escena con cansancio y satisfacción contenida. No había festejos desmedidos. La victoria se había ganado con disciplina, estrategia y la valentía de miles que decidieron enfrentar el caos sin retroceder. Entre los combatientes, Miguel de Cervantes descansaba apoyado en la borda, su mano izquierda inutilizada por un disparo de arcabuz. Su rostro reflejaba dolor, pero también orgullo. Él había luchado, había resistido, y aunque su cuerpo había pagado el precio de la guerra, su espíritu había entrado en la historia. El Manco de Lepanto se convirtió en símbolo de la valentía silenciosa de aquel día. Las naves enemigas se retiraban o quedaban atrapadas, desordenadas y agotadas. La flota otomana, temida por siglos, había sido contenida. Por primera vez en mucho tiempo, se había demostrado que su dominio no era absoluto. El Mediterráneo, testigo de tantas conquistas, presenció un triunfo que cambió la percepción de Europa sobre su fortaleza. Las banderas de la Santa Liga ondeaban, marcando la hazaña de reinos que habían aprendido a unirse por un propósito común. España, Venecia, Roma, Génova y otros estados menores lograron lo que parecía imposible, enfrentar al enemigo más poderoso del mar y resistir. Y así, mientras el sol se ocultaba y la bruma de la guerra comenzaba a disiparse, los hombres comprendieron la magnitud de lo ocurrido. Habían sido testigos de un momento que la historia recordaría por siglos. Un día en que Europa había logrado resistir, y entre todos los héroes, uno pequeño pero eterno, Miguel de Cervantes.